Estoy convencido de que Guillem Medina disfruta con su trabajo, que consiste en ver series, hablar de colecciones y con coleccionistas, jugar con juguetes, conocer los detalles más jugosos de grandes artistas y, por supuesto, escribir libros tan interesantes y bien documentados como nuestros ilustradores favoritos, cuentos, postales, barajas y cromos, que dibujaron nuestra niñez, de Diablo Ediciones. Para ello ha contado con el trabajo de Nuria Simón. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. En primer lugar, ¿cuánto tiempo has dedicado a documentarte sobre todos estos temas? Pues mira, la verdad es que este libro, como has dicho, está hecho con Nuria Simón, con lo cual en esta ocasión el tiempo pues se ha dividido entre los dos y bueno, Nuria se ha encargado de hacer los dos primeros temas que corresponderían a cuentos troquelados y a postales, y yo me he encargado de los otros dos, que corresponderían a barajas infantiles y cromos de picar, que todo esto, pues bueno, eran ilustradores que marcaron de alguna manera nuestra infancia. En primer lugar, o en el primer apartado, nos encontramos con los grandes cuentistas de la historia, como Perrault, Andersen o los hermanos Grimm. ¿Qué destacarías de todos esos cuentos y de esos ilustradores españoles? Bueno, la verdad es que los cuentos clásicos, pues eso, precisamente se llaman clásicos porque han ido pasando de una generación a otra y se han hecho muchísimas versiones a lo largo de la historia y bueno, es eso, ¿no? Que todavía tú lo sigues viendo, lo sigues leyendo, sigue gustando las historias y a mí me gusta particularmente porque cada capítulo vemos pues todas las visiones que han tenido esos ilustradores de un mismo cuento, pero bueno, cada uno viéndolo desde su propia perspectiva. ¿Y tú crees que los niños de los 70 y 80 éramos conscientes del trabajo de estos dibujantes que imagino que pretenderían ser didácticos? Yo creo que de alguna manera sí, porque cuando ibas ahora no tanto, ¿no? Pero cuando antes ibas al kiosco, a una librería y habían tantos cuentos para elegir, elegías a veces los de un dibujante muy concreto porque te gustaba más el estilo, porque, bueno, de alguna manera lo hacían mejor, o por ejemplo, con los cuentos de Ferrandis, porque además regalaban siempre algún juguetito, ¿no? Cada cuento llevaba, cada personaje llevaba un detalle además. Y bueno, y eso eran formas que aunque no fuésemos muy conscientes, pues hacían que nos decantásemos más por un ilustrador que no por otro. El punto más interesante de este libro es el que hace referencia, al menos a mi juicio, a las tarjetas y climas navideños, en el que destaca por encima de todo Ferrandis, cuyos trabajos parecen una catequesis sublime del sentido de la Navidad. Como dato curioso, mi madre y mi hermana coleccionan algunos de sus trabajos. ¿Qué te llama la atención de Ferrandis? Pues Ferrandis ya te digo, es un clásico que todavía hoy en día, porque no sé si fueron los herederos o así, vendieron los derechos de imagen y todavía hay una empresa que hoy en día se llama Memory Ferrandis y siguen vendiendo estas postales, las mismas que se podían comprar en los años 70, pues todavía hoy las siguen vendiendo, así como los cromos. Y Ferrandis supo hacer un dibujo muy agradable, pero que además ha perdurado, ¿no? Con el tiempo. Además, él se encargaba de hacer también los textos, ¿no? Que muchas veces, por un lado teníamos los escritores y por otro los dibujantes, pero en su caso se juntaban las dos características y aparte, pues eso que te he dicho antes, que yo creo que era un detalle súper importante, ¿no? Que cada cuento llevase su propio juguete y que las postales pues tuviesen ese estilo tan personal de él que la gente a veces buscaba postales de él, ¿no? Cuando antes podías ir a comprar de muchos autores postales de Navidad
que era muy habitual felicitar las Navidades con postales y tenías de muchos autores, muchas variedades, pero la gente siempre tendía un poco a ir hacia Ferrandis, ¿no? Porque era un clásico y porque gustaba mucho el estilo. A mí me llama la atención porque yo creo recordar que una compañera mía que se dedica a la educación me comentó que había una papelería dedicada o que solía siempre adornar y sacar el máximo producto al tema de Ferrandi, pero es que incluso todavía aprovecha, seguramente será en relación a lo que tú comentas de esa empresa, todo el material para promocionar o para adornar su papelería y hacer de alguna forma una llamada de atención para que todo el mundo se fije en ello. Claro, porque la gente que ya había comprado o que recuerda Ferrandis en los años 70, 80, pues les atrae esto, ¿no? Porque las postales de ahora o los ilustradores de ahora quizás no son tan conocidos o tienen un estilo demasiado moderno que igual no gusta tanto. Claro, estamos hablando que este libro está dedicado a eso, como siempre, ¿no? Un público, pues que yo que sé, ahora tiene unos 40, 50 años y que en el libro pues puede encontrar muchas de las postales que en su momento compró en aquella época. Otro trabajo que nos ha llamado la atención es cómo cuida el detalle Lizzie Martin, cuyo trabajo es muy valorado en Escandinavia. ¿Cómo valoras a esta artista? Pues a mí me sorprendió que, porque hoy en día estamos muy acostumbrados a que mucha gente tenga que ir a trabajar fuera porque aquí no hay trabajo, porque se le valora más en el extranjero, ¿no? Pero piensa que en los años 70 ya habían ilustradores, 70 y 80, ya hubo ilustradores que empezaron a trabajar fuera y la verdad es que Lizzie Martin tiene un estilo muy muy particular que gusta mucho en Europa y en el norte de Europa, ¿no? Sobre todo y bueno. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.